Listo. A ver cómo vamos, cómo vamos. Hola, hola, hola. Hola con todos. Sean bienvenidos a, a este programa que vamos a tener el día de hoy en relación a anécdotas fisioterapéuticas. Este es el primer programa y como primer programa tenemos una invitada que nos va a hablar o conversar sobre eh, fisioterapia deportiva, ¿no? Quizás a algunos les parezca interesante hablar sobre este o escuchar sobre este tema y vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tenemos en relación a la fisioterapia deportiva? Y en base a ello, pues vamos a conversar, ¿no? Em, entonces, primero voy a hacer la presentación, ¿no? de la colega, que además es una amiga de la universidad ya de bastantes años y que hoy nos va a compartir su, su experiencia, ¿no? Veamos. Entonces empezamos con lo siguiente. Su nombre, bueno, ella es la licenciada Esther García y tiene un diplomado en rehabilitación deportiva de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, Bogotá, Colombia, y un máster en fisioterapia deportiva. Tiene certificación en FMS nivel 1 y 2, ¿no? Tiene formación en FNP, formación en AISTM y manipulación de las fascias, Dynamic Shape, Shape neuromuscular, Tape funcional, sobrepunción seca, entrenamiento funcional y más. Entonces voy a darle pase y vamos a ir conversando sobre cada una de estas cosas, que quizás muchas cosas desconocemos qué significan, ¿no? Por ejemplo, el FMS, ¿no? O punción seca, quizás alguien no tenga alguna noción sobre ello. Entonces le doy la bienvenida a Esther García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Hola. Hola Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? Gracias por permitirnos, porque estoy en representación en realidad del grupo no tan grande de fisioterapeutas deportivos en nuestro país, que trabajamos con alto rendimiento, para que conozcan un poco cuál es nuestro desempeño, ¿no? Que tal vez sea un poco diferente al abordaje usual dentro de lo que es la fisioterapia eh, en general, ¿no? Entonces, nada, agradecida para que nos permitas dar a conocer cuál es un poquito de lo que nosotros hacemos. Ok, perfecto. Bueno, primero la presentación que te hice y nos gustaría conocer a todos un poco dónde trabajas y qué es lo que haces. Bueno, actualmente me trabajo en el Instituto Peruano del Deporte. Tengo el privilegio de poder trabajar con todos los seleccionados nacionales de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional, un poco para que se entienda cómo es que funciona el IPD. Nosotros tenemos 4 centros de alto rendimiento en Perú funcionando, que es el de Arequipa, el de Cusco, el de Junín y aquí en Lima, ¿no? Entonces, dentro del equipo multidisciplinario al que pertenecemos, los fisioterapeutas somos 10 fisioterapeutas deportivos que trabajamos en el IPD en las diferentes regiones y dentro de los 10 también tenemos deportes divididos y seleccionados para poder trabajar. Entonces ya tenemos un buen grupo desde el 2017 que estamos trabajando en el IPD. Entonces hemos podido participar de los diferentes juegos a los que la delegación peruana ha ido. Y sí, si alguien se está preguntando, no trabajamos directamente con fútbol. Fútbol tiene su propio equipo multidisciplinario que trabaja con ellos. Salvo fútbol, todo el resto de las disciplinas deportivas que ahora están sonando más, como son los deportes de combate, el judo, el taekwondo, el karate, la lucha. eh, Trabajamos con ellos, trabajamos con deportes de arte y precisión, como tiro con arco, tiro deportivo, la gimnasia,
la natación artística, clavados, deportes de tiempo y marca como el atletismo, como la natación, cuando se habla de velocidad, como el ciclismo, deportes colectivos como el rugby, el balonmano, el vóley. Entonces, trabajamos con las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, más o menos, no sé qué es lo que quisieran saber de cuál es nuestro trabajo específicamente, ¿no? Hay mucho por qué hablar, pero podríamos tal vez centrarnos en algo específico, algo puntual. Sí. No sé qué les daría curiosidad en realidad saber de la fisioterapia del deporte. Bueno, primero empezar, ¿qué hay que hacer para ser fisioterapeuta deportivo? Bueno, todos los que trabajamos en el Instituto Peruano del Deporte tenemos una preparación académica, ya sea un diplomado, una especialidad o un máster en fisioterapia del deporte, ya sea dentro del país o fuera del país. Entonces, dentro de la parte teórica, todos tenemos la formación y nos hemos preparado académicamente para poder ejercer y luego tenemos ya los años de la experiencia, ¿no? La mayoría de nosotros tiene más de 10 o 12 años trabajando en lo que es fisioterapia del deporte. Muchos de nosotros hemos trabajado en clubes deportivos, en fútbol, en vóley, ¿no? Y actualmente ya nos desempeñamos con las diferentes disciplinas dentro de lo que es el IPD. ¿No? Entonces, compartimos mucho de esto con los colegas que trabajan en clubes deportivos, ya sea de vóley, de fútbol o de alguna otra disciplina, ¿no? Pero hay una formación académica que se debe hacer y además también la parte de la experiencia que podamos tener, ¿no? Nuestra base siempre va a ser la parte de la traumatología y la ortopedia, esa es nuestra base, pero en general el abordaje deportivo tiene más que ver con la parte preventiva o disminuir el riesgo de lesiones más que un tratamiento como tal. Y en sí, por ejemplo, ¿cuál es el día a día, el trabajo del día a día, el habitual que realizan los fisioterapeutas deportivos? Dependiendo de la etapa dentro del planeamiento, dentro del calendario, cuando hablamos de deporte hablamos de tres etapas, de un macrociclo, de un mesociclo y de un microciclo. Entonces, el microciclo es el que se acerca más a una competencia, el mesociclo es a la mitad del tiempo y el macrociclo es cuando se empiezan generales, cuando no hay competencias. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay ahorita un grupo de atletas que están en vías a clasificar a los Juegos Olímpicos en París, que es ahorita en julio, agosto de este año. Entonces, ellos están ahorita en su mesociclo para la competencia, ¿no? Porque están en etapa competitiva de clasificación. Entonces, hablando del macrociclo, de la etapa general, lo que nosotros hacemos es evaluaciones para ver el inicio, cómo están, plantear un abordaje y luego hacer las evaluaciones paulativas a lo largo del año o el ciclo olímpico que se inicia. Cuando estamos en el mesociclo, nosotros hacemos el acompañamiento eh, día a día en los entrenamientos, el trabajo de campo, ¿sí? Haciendo una supervisión de lo que ya se viene haciendo, que se inició con las evaluaciones en el macrociclo, y hacer una reevaluación en el proceso. Y hablando del microciclo, que ya es la etapa de competencia, ya es en los juegos, ya el trabajo es un poco mucho más específico y ahí es como decimos a veces, ¿no? Ya matamos incendios porque hay lesiones o hay relesiones, ya hay que hacer un abordaje un poco más intenso y luego ya durante juegos el trabajo es casi 24/7, ¿no? Somos entre bombero, policía y tenemos que estar ahí el 24/7 con los chicos en los juegos, ¿no? Ya no somos solo fisioterapeutas, sino somos magos incluso, ¿no? Haciendo el trabajo. Entonces, un día a día es, hacemos trabajo de gabinete, nosotros lo dividimos en trabajo de gabinete y trabajo de campo. El trabajo de gabinete es el abordaje individual, el abordaje en camilla cuando hablamos de un paciente con lesión, de un atleta con lesión, y le hacemos el seguimiento, ¿no? Normalmente las atenciones son a diarias, en algunos casos, dependiendo de la lesión y el tiempo que tenemos para recuperarlo, pueden ser incluso 2 sesiones al día, ¿no?
Eso es en un contexto de lesión. En un contexto de no lesión, hacemos todo lo que es el trabajo preventivo, ya sea en el campo de entrenamiento o la parte recuperativa post-entrenamiento, ¿no? Que ya son chicos sin lesión, pero que puede hacerse el día a día con las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, el día a día es eso. Tenemos trabajo de campo y trabajo de gabinete, dependiendo de la programación que tengamos, ¿no? Ahora, a propósito, Eso disculpa, es el día a día hablando de un macrociclo. claro, ahora, disculpa que te haya cortado un poco, ¿no? En base a esto, o sea, es el día a día de un macrociclo, de ahí ya vendría cuando ya están próximos, ¿no? Por ejemplo, hace poco pasamos Santiago 2023, ¿no? Este año tenemos París 2024 y para el 2027 posiblemente se vuelva a repetir Lima 2027 porque se cayó la sede de Bogotá y está empuja a Lima y Asunción, si no me equivoco. Entonces es posible que vuelva a aparecer. Ante este hecho, por ejemplo, ¿a qué juegos has asistido? Voy a tratar de hacer memoria. Juegos escolares en Cochabamba 2017, Juegos Odesur 2018, Juegos Sudamericanos de Playa 2019, Juegos Panamericanos Lima 2019, eh, Juegos Sudamericanos Juveniles. El 2020 nos quedamos todos en casa, nadie salió por obvias razones. El 2021 tratamos de correr con respecto a los juegos, entonces muchos de los juegos que eran el 2020, porque los ciclos olímpicos son cada 4 años, entonces los juegos se repiten cada 4 años. Estuve en Tokio para las Olimpiadas, estuve en los Juegos Juveniles Sudamericanos, estuve en los primeros Panamericanos Junior en Cali. eh, Eso fue el 2021. El 2022 estuvimos en los Juegos Odesur en Asunción. El año pasado estuvimos en los Juegos Panamericanos en Santiago. Y este año, con fe, vamos a París, si se puede. ¿No? Vamos a ver, estamos cruzando los dedos, ¿no? Queremos que que la delegación peruana sea grande. En Tokio tuvimos 35 chicos clasificados, que en realidad es un número pequeño, pero siendo que nuestro nivel deportivo no es tan alto como el que nosotros desearíamos, no fue un mal número, ¿no? Entonces, tenemos deportes con mucha fortaleza, como son los deportes individuales aquí en Perú y los deportes de tiempo y marca, como el atletismo, básicamente fondo, ¿no? Los maratonistas, los marchistas. Y luego hay deportes individuales como tabla, como vela, esgrima, que también están ya clasificados. Y lo bonito es que Perú tiene un buen grupo de paradeportistas que también van a participar, ¿no? En Tokio tuvimos a la campeona paralímpica de para taekwondo, oro. Es el primer oro paralímpico para Perú. Es histórico realmente, ¿no? Y tuvimos el privilegio de poder conocer a esta niña, esta atleta. Entonces, ahora para París también hay un buen grupo de parabadmintonistas que están en vías a clasificación, que los chicos también están compitiendo ahorita. Cada semana están saliendo a un lugar diferente para poder conseguir la clasificación. Entonces, ya no solo hablamos de deportes convencionales, sino también hablamos de paradeportistas, que en Perú está creciendo mucho, ¿no? Entonces, tenemos delegación más grande, tanto convencionales como paradeportistas, y eso enriquece el deporte de todas maneras, porque dentro de la fisioterapia en general o la terapia física y rehabilitación, siempre mirábamos a la persona con una discapacidad física como un paciente al que había que asistir, ¿no? Yo cuando veo un paradeportista es un deportista de alto rendimiento, ¿no? Claro. Entonces hay que tener la visión diferente de no querer asistirlo, al contrario, ¿no? Es seguir dándole el espacio y hacerlo cada vez más adaptado para el requerimiento, ¿no? Estuve también en los para Panamericanos en Lima 2019. Esta vez a Santiago no fui a los para Panamericanos, pero tuvimos muy buen resultado como país.
Así que esperamos que eso se siga enriqueciendo, sigamos creciendo como deporte a nivel nacional, ¿no? Tanto convencional como para deportistas. Entonces, eso es más o menos los juegos en los que he podido participar. Eh, Cada juego con su propia experiencia, con sus propias anécdotas, ¿no? Siempre ocurre algo y como te contaba al inicio, ahí ya no solo eres fisioterapeuta, eres bombero, policía, psicólogo, a veces padre de familia, a veces delegado del deporte, ¿no? Ahí nos volvemos multitasking, Claro. el personal que asistimos a los juegos, ¿no? Justo eso quería llegar, ¿no? Y quizás podamos enfocarnos, bueno, eso es siempre y cuando hablamos de organizaciones grandes como los Panamericanos o las Olimpiadas, pero también has asistido a otro tipo de actividades ya netamente por especialidad, ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahora un poco sobre tus experiencias siendo bombero, policía, psicólogo y demás, básicamente la última experiencia que hemos tenido nosotros como ciudadanos peruanos en Lima 2019, ¿no? Y también tu paso por Tokio, que fue una anécdota muy interesante, que tuvimos la oportunidad quizás de compartir ciertos momentos, porque estábamos comunicándonos para ver algunos temas muy interesantes. Y es precisamente eso, ¿no? Algo que la gente quizás no conoce, cómo es el día a día, empezando por cómo son los campamentos deportivos y cómo se distribuyen las delegaciones. Realmente hay un espacio donde poder trabajar con el fisioterapeuta. El fisioterapeuta está siempre encerrado en su cubículo y espera que venga. O sea, ¿qué hacen en los campeonatos? ¿Cómo se mueven? ¿No? Y también por ahí, más adelante te volveré a hacer la pregunta, es ¿qué se siente, ¿no? Cuando se obtiene la medalla y tú estás ahí presente, ¿no? Entonces, vamos primero, ¿qué se hace en los campamentos, ¿no? El día a deportivos? día en juegos puede empezar a las 4 o 5 de la mañana, dependiendo de la disciplina en la que te toque acompañar. Eh, para Santiago, por ejemplo, acompañé a Marcha, a Kimberly García, y luego también acompañé a Maratón, a Gladys Tejeda, a Cristian Pacheco. Entonces nos tocó levantarnos 3:30 de la mañana sin desayuno, salir en el bus a esa hora para llegar al lugar de competencia. Va el personal que va a estar en la zona de habituallamiento, se llama, que es la zona de hidratación. Entonces, por ejemplo, en maratón, cada 5 kilómetros hay una estación de hidratación para los atletas. Entonces, tenemos que estar todos en nuestro puesto hasta antes de las 7 que empieza la carrera, ¿no? Los atletas van llegando más tarde, van llegando 5:30, 6, ¿no? Ellos sí con desayuno. Entonces, esta vez me tocó cubrir a mí, por ejemplo, como fisioterapeuta fui para hidratación. Mi colega, que es la que trabaja directamente con ellos en el CAR Junín, ella sí por kilómetros pudiera tener la hidratación para aguantar los 42 kilómetros, que es el maratón, ¿no? Porque una deshidratación sí cambiaría el resultado del performance del atleta. Entonces, esa mañana empezamos 3:30 de la mañana, nos tenemos una mochila que es casi la mochila de Sport Billy, ¿no? Tienes vendajes, tijeras, tienes cosas para curar, tienes cosas, o sea, ¿no? Tu mochila es Sport Billy, llevas tu casa, llevas hasta comida, barras energéticas, hidratación, o sea, todo lo que puedas necesitar llevas, y ese es tu día a día, ¿no? Al volver a la villa, bueno, atiendes a los chicos, ya sea chicos que estén por competir, por salir a competencias, o estás volviendo con los atletas que acompañaste en competencias. Y luego vuelves si tienes que volver a salir por la tarde, otra vez con tu mochila Sport Bill y vuelves a salir a competencia. Dependiendo del deporte que te toque. Hemos tenido compañeros que han llegado 11 de la noche, 12 de la noche a la villa después de un partido de badminton. En algún juego, en un juego de sur, me tocó volver a la 1:30 de la mañana de un partido de tenis. Se entiende que el tenis son partidos bastante largos, de 2 horas y media, de 2 horas. Entonces nos quedamos hasta el final. El fisioterapeuta es el que primero sale y el que llega al final del día, ¿no? Y todo el día estamos siempre atendiendo, siempre trabajando.
a veces vamos sin acompañamiento del médico o sin psicólogo, sin nutricionista, entonces te toca hacerle el soporte emocional cuando va perdiendo, te toca dar un abrazo si es necesario, ¿no? Decirle, oye, no comas eso, mejor hidrátate, ¿no? O simplemente acompañar ahí al lado, ¿no? Entonces, un día a día puede empezar a las 5 de la mañana y puede terminar a las 11 12 de la noche, dependiendo de a qué deporte te manden, dependiendo qué deporte vamos a cubrir, dependiendo de... Y cuál es el criterio es según la peligrosidad del deporte, el riesgo de lesión que haya, y lo otro es que sí tratamos de respetarlo con el equipo multidisciplinario, es el deporte con el que nosotros venimos trabajando. Aquí cada fisioterapeuta tiene un grupo de deportes asignados, entonces tratamos de nosotros llegar hasta el final con los deportistas con los que venimos trabajando en el año o en el ciclo olímpico, ¿no? Y ahí podría yo contestar tu pregunta porque es increíble la sensación de cuando el paciente le daban de alta después de haberlo tenido un mes en tratamiento, esa satisfacción de ya se va el paciente, hiciste tu trabajo, hubo resultado, pudiste ver el avance. Esto enriquecedor que tú sientes cuando haces la práctica de que le dan de alta o está bien y va y te agradece el paciente y cosas así, esa satisfacción por mil, cuando ves una medalla en el cuello de un muchacho con el que vienes trabajando, cuando ves tu bandera, cuando escuchas tu himno, es increíble, ¿no? O sea, creo que eso paga las malas noches, paga las horas de sueño, las horas de no dormir, eso lo paga por completo, ¿no? En Tokio, ¿qué es por ejemplo, qué es lo que pasa a veces, y nos pasa creo que a casi todos, es los cambios de horario cuando viajamos. Incluso dentro de Sudamérica tenemos países que tenemos 2 horas de adelanto o 2 horas atrás. Es complicado porque nosotros salimos, no sé, 10 de la noche de Perú y cuando llegamos al otro lugar ya son 7 de la mañana a ellos. Para nosotros 5, pero para ellos 7 ya llegamos a trabajar. No llegamos Claro. a ver, ay, ¿cómo está mi habitación? A ver si me gusta. No, llegamos directo a trabajar, ¿no? Entonces las horas son pocas de descansos, el trabajo es duro, pero cuando es lo que te gusta, pues realmente disfrutas, ¿no? Y tú, tú has acompañado mis malas noches cuando estás del otro lado y tienes 14 horas de diferencia de horario, es complicado. Las 4 semanas que uno está fuera de casa, ¿no? Y está Claro. trabajando 24/7, ¿no? Entonces, pero creo yo que cuando te apasiona lo que haces, va por encima del cansancio, ¿no? Y creo que en general la fisioterapia te da mucha satisfacción, ¿no? Como carrera, nuestra profesión nos da mucha satisfacción. Precisamente eso, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? Porque fue tu primera Olimpiada, creo, Tokio. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de irte al otro extremo del mundo? Porque cuando conversábamos antes de que viajaras, creo que 24 horas tenías que viajar, un tema así, o un poco más. Eh, eh, No recuerdo. fueron 31 horas de viaje con 2 escalas a la ida y ellos no te explican. Tú preguntas en inglés y ellos te responden en francés, ¿no? Entonces tú estás tratando de descifrar qué cosa te dijeron, cuál fue la indicación, no darle la vuelta al aeropuerto para no tener que salir de migraciones y tener que volver a pasar. Era época de pandemia todavía, había mucho control, mucha seguridad. Eh, la gente obviamente por temor a los contagios tampoco es como que te ayudan, ¿no? Nosotros estamos en una cultura, Latinoamérica es una cultura muy, muy amigable, ¿no? Ujú. Tú le preguntas a alguien en el aeropuerto y ellos te llevan hasta la puerta de embarque, ¿no? Y lo mismo es cuando, por ejemplo, en Colombia es lo mismo, te llevan hasta la puerta de embarque, en Chile te llevan hasta la puerta de embarque, te explican, te dicen, te miran, te llevan, ¿no? El europeo no es así, ¿no? El europeo te señala y sigue la flecha, ¿no? Entonces, toca afinar tu idioma extranjero para leer los carteles, tratar de preguntar, buscar a alguien que hable inglés,
para poder seguir, ¿no? Y en Japón también el tema del idioma, pues a veces era barrera, pero los japoneses como cultura son muy resolutivos, ¿no? Ellos resolvían, ellos te ponían el teléfono para traducir y luego te lo ponían en inglés, entonces tú escuchabas la respuesta en inglés y ya sobrevivías, ¿no? Fue incómodo porque nos hacían pruebas COVID a diario, ¿sí? Las casi 3 semanas y media que estuvimos en la Villa Olímpica eran pruebas COVID, hubieron casos, ¿no? Los aislaban, los sacaban de la villa, ¿no? Entonces, dicen que la experiencia de Olimpiadas para colegas de otros países con los que uno puede conversar y enriquecerse, la experiencia de Olimpiadas en otros años, sí, era una fiesta, ¿no? Porque no había COVID, no había restricciones, ¿no? No pudimos conocer, por ejemplo, la ciudad como tal, y es algo que tal vez cuando escuchan, pero viaja con la delegación, sí, es la buena vida, viaja aquí, viaja allá. No, no es la buena vida, ¿no? No tenemos opción de viajar y conocer la ciudad. No, llegamos un día antes de que empiece y a veces nos vamos el día que termina, el día de la clausura, nosotros estamos volviendo a Perú, ¿no? Entonces tampoco hay mucha opción de hacer turismo. En Japón pasó eso, había mucha además era muy caro todo, pero también te daban todo dentro de la villa, así que no había mayor necesidad, ¿no? Pero mucha tecnología, ¿sí? Había los edificios, no había que agarrar manijas para abrir ninguna puerta, todo era con sensores, no había necesidad de los interruptores de la luz, lo especial de los inodoros. Bueno, este... Volvemos. Hemos tenido un impasse. Ahorita vamos a regresar con la transmisión. Estamos hablando precisamente sobre anécdotas fisioterapéuticas, ¿no? Y esperemos de que, bueno, les parezca entretenido a todos, les guste y podamos ir entendiendo, ¿no? Cómo es que la fisioterapia no es solamente el hecho de estar en un ambiente, ¿no? El hecho de estar en un... o dedicarse solamente a temas hospitalarios, sino también poder participar de otro tipo de actividades, ¿no? Este, por ejemplo, las deportivas, ¿no? Que es lo que termina saliendo de nuestro perfil, ¿no? Habitual. Bueno, estamos recuperando la conexión para seguir con esta historia en relación Sí. a lo que sucedió en Tokio. Ya estamos nuevamente con Esther. A ver, nos habíamos quedado en esa experiencia de Tokio sobre la tecnología y la burbuja sanitaria que se había generado, que un poco me Sí, habías comentado. sí, en realidad, bueno, igual siempre hay maneras de romper las reglas, pero sí eran bastante estrictos al respecto. Eh, mucha tecnología, que fue lo que a mí más me impresionó del país, ¿no? Desde los inodoros, incluso desde el aeropuerto, ¿no? O sea, de verdad que cuando tú vas a los lugares más, por ejemplo, ¿no? Los lugares que son para nosotros, que son las regiones de nuestro país, vemos la diferencia con la capital, ¿no? Allá todo, tanto los pueblos chiquitos, las casas chiquitas, tenían exactamente la misma tecnología que, que la ciudad, ¿no? Y algo que a mí me pareció increíble es que la capacidad que tenían de resolver, hubo problemas con la lavandería, a mí me perdieron mi ropa, ¿no? Estuve 2, 3 días tratando de recuperarla, ¿no? Y finalmente me la regresaron completa, ¿no? El idioma era siempre un problema, pero ellos tenían todo resuelto,
Algo que me llamó mucho la atención de la ciudad es que no hay tachos de basura en la calle, Ok, ¿no? No hay, ¿no? Todos reciclan, todos llevan a su casa para reciclar, todos en sus casas tienen 3 tachos, igual nosotros en cada apartamento teníamos 3 tachos para reciclar, cartón. A los deportistas les regalaron, recuerdo, un teléfono celular de última generación de marca Samsung que los hicieron con botellas, con reciclaje. ya, Entonces, y fue un regalo para todos los deportistas, ¿no? Entonces, es un país muy adelantado. Yo creo que es cultural, ¿no? Quisiera eso yo para mi país. Limpieza, orden, ¿no? Y eso sería un sueño. Creo que empieza el cambio en uno mismo, ¿no? En uno poder hacer las cosas. Entonces, algo que yo valoro del poder salir y compartir es esa transculturalidad que uno va conociendo por conocer otros países, ¿no? Uno tiene experiencias, incluso con diferentes colegas. El año 2017, que fue el primer año que empezamos a viajar como IPD acompañando a las delegaciones, porque antes había otro grupo de profesionales que los acompañaba. Eh, Perú iba como un poco por detrás, ¿no? Íbamos sin tanto material, sin tanta preparación, faltándonos cosas, tratando de improvisar en el camino, ¿no? Para Tokio 2020, Perú fue con el mismo aparataje que tenía Estados Unidos, que tenía Francia, porque nos hemos ido implementando, el personal se va capacitando, vamos creciendo, vamos haciendo formaciones, vamos actualizándonos el día a día, ¿no? Porque es necesario si nosotros queremos mejoras, si queremos resultados, si queremos no podemos hacer lo mismo para esperar una respuesta diferente, ¿no? Tenemos que claro. empezar a hacer las cosas diferentes si nosotros queremos lograr una diferencia del deporte en nuestro país, ¿no? Entonces, formar parte de esos cambios y de esas mejoras, pues es enriquecedor como profesional, ¿no? Siempre estamos buscando el seguir creciendo y el seguir conociendo mejor la fisioterapia del deporte, ¿no? Entonces, antes teníamos como base, siempre mirábamos dentro de Sudamérica a Argentina, mirábamos a Brasil, mirábamos a Colombia como modelos, ¿no? Hoy por hoy estamos capacitados a la par con ellos y vemos, por ejemplo, ¿no? Ejercicios de movilidad articular, de activación. Tú ves a la delegación de Perú trabajando lo mismo que Colombia, lo mismo que Brasil, lo mismo que Argentina, lo mismo que Chile, ¿no? Ya hoy por hoy nuestros atletas están en la misma capacidad. Que nos faltan afinar cosas, sí, que nuestra genética en algunos deportes no nos ayuda, sí, pero sí hay logros, sí hay mejoras, tenemos que ser realistas, ¿no? De alguna manera, pero sí ha habido cambios, sí ha habido mejora en cuanto al deporte en general, ¿no? Y en base a eso, por ejemplo, eh, uy, justo se me fue la idea, ¿no? La edad de los chicos, ¿no? Porque hablabas un poco de a veces ser el policía, la mamá o el psicólogo, etcétera, ¿no? ¿A qué edad empiezan los chicos en deportes de alta competencia? O sea, más allá de los juegos escolares, ¿no? Ya juegos más fuertes como hablamos olimpiadas o panamericanos, ¿a qué edad empiezan los chicos a concursar, ¿no? Por ejemplo, en otros países vemos que dentro de gimnasia, chicas de 12 años, 13 años, 14 años ya están participando de olimpiadas. Y aquí en Perú, más o menos, ¿cuál es el margen de inicio de los chicos? Eh, Depende de la disciplina. Por ejemplo, gimnasia, natación artística, clavados, skate son las disciplinas de menor edad, ¿no? Son los que tienen deportistas más jóvenes. Incluso en nuestro país, para Lima 2019, una de las niñas del equipo de gimnasia tenía 15 años. Los juegos fueron en julio y ella recién en agosto cumplía 16. Uh -huh. Entonces, dependiendo de la disciplina, eh, hay deportes que permiten desde los 15 años en adelante. Eh, en, Cuando hablamos de multijuegos, ¿no? Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos y Olimpiadas, Juegos Bolivarianos. Hoy por hoy ya hay Juegos Panamericanos Junior
que son los de hasta 18 años, de 15 a 18. Tenemos este año, van a ser los primeros Juegos Bolivarianos juveniles, que es hasta los 20 años, que van a ser ahora en Sucre en abril. Tenemos los Juegos Sudamericanos Juveniles, que es hasta 18, que es de 15 a 18, que es la edad promedio. Y Perú tiene buenos representantes en Olimpiadas, Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos Senior. Ahí es, salvo gimnasia, natación artística, clavados y skate, los tenemos todos por encima de los 18 años. O sea, viajan ya mayores de edad. Claro. Hay deportes muy, muy longevos, como el deportivo, que tenemos representantes de más de 50 años. Por ejemplo. Deportes como, por ejemplo, tenemos a Francisco Bosa, Pancho Bosa, tenemos a Nicolás Gia, que ellos tienen más de 50. Sí, un tiro deportivo. Los fondistas como Glais Tejeda y Cristian Pacheco cruzan los 30 años. ¿No? Deportes de combate, que tenemos, por ejemplo, Alexandra Grande, el equipo de kata de karate. Ellos están entre los 28 y 32 años, más o menos, es el margen de edad, ¿no? Que ya son grandes, que para el deporte diríamos que ya están de salida, pero hay deportes que son longevos, ¿no? El esgrima es un deporte longevo. La gimnasia no es tan longevo en general, empiezan muy jóvenes y se puede representar al país, por ejemplo, en el caso de gimnasia, desde los 9, 10 años ya están representando al Perú. Hay juegos sudamericanos de esas categorías. Entonces, a veces cuando ya son juegos por deporte, viajan desde esa edad. Deportes de combate, judo, taekwondo, tienen juegos para categorías como cadete y juniors, que son de 15, 17 años, ¿no? Sub 15, sub 17, ¿no? Entonces depende del tipo de juego, pero juegos grandes son mayores de edad. Ahora, en relación precisamente... Ahí sí, pero igual toca ser de mamá de policía. Claro, me imagino. Y en relación sobre los jóvenes, ¿no? Y quizás hablamos de juegos deportivos, ¿no? Los juegos deportivos escolares que año a año se vienen realizando, que es como un semillero, ¿no? Para poder encontrar nuevos valores deportivos, pero sucede que muchas veces estos chicos son o están muy descuidados, ¿no? Y ellos también a veces suelen cometer el error de seguir jugando incluso estando lesionados y no recibir esguinces, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado en algún momento participar en algún juego deportivo como deportista, ¿no? Ya por esos años que ya no volverán, y veía, ¿no? Cómo durante el campeonato otros miembros de otros equipos pues sufrían alguna lesión, algún esguince, y al día siguiente vendados y todo ya estaban jugando, ¿no? Y eso al pasar el tiempo pues les va a pasar la factura, ¿no? Porque con una lesión mal curada no van a poder competir por muchos años. Entonces la pregunta es, ¿qué consejo les darías a estos jóvenes que recién empiezan, ¿no? O los niños que recién empiezan y básicamente en esos tiempos algunos padres un poquito mal informados y quizás algunos entrenadores no tan preocupados por el bienestar de ellos les aplican el sana sana colita de rana y vaya a jugar, ¿no? Y no tienen la preparación o el tino de poder decirles, oye, anda, sigue un tratamiento fisioterapéutico o empezar por un tema médico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué consejo podrías dar, ¿no? Ante ello? Dentro del abordaje que nosotros hacemos como la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos, que es la parte médica de IPD, nosotros tenemos una parte de intervención que es la parte educativa. En cuanto a la parte educativa, nosotros trabajamos con esas edades en proyección dentro de lo que son las federaciones. Entonces, nosotros hacemos
charlas y talleres, no solo a los atletas, sino también a los padres en las 4 áreas, ¿no? El equipo biomédico tiene un médico, un nutricionista, un psicólogo y un fisioterapeuta. Entonces nosotros hacemos el abordaje educativo a través de charlas y talleres para los padres, entrenadores y además los atletas, ¿no? Y la atención para alguien con lesión, para un deportista en esas edades de proyección con lesión, también se hace en la Videna. O sea, sí tienen acceso a esta atención cuando son federados, ¿no? Entonces, básicamente, y eso lo sabemos como fisioterapeutas del área que sea, la mejor manera de prevenir es educar al paciente. Entonces nosotros enfocamos a esa educación. Desde muy temprana edad se les enseña a hacer un buen calentamiento, una buena activación, tener sus recursos para la recuperación, el uso del roller, el autoestiramiento, incluso las tinas con hielo. O sea, son cosas que nosotros, incluso cuando vamos a juegos con los escolares, las ponemos en práctica para que los chicos aprendan. Porque sí es cierto que nosotros como país tenemos eh, no tenemos todavía ese modo de enlazar la parte de la educación con el deporte, ¿no? El chico que es muy buen deportista termina descuidando los estudios o viceversa, el que se quiere dedicar solo a los estudios luego no puede dedicarse a la parte deportiva, ¿no? Hoy por hoy se está tratando de hacer homeschool, ya varias disciplinas de los chicos en proyección están tratando de hacerlo, pero no es algo a lo que todos tengan acceso, ¿no? E incluso en la etapa universitaria les pasa, una vez que entran a la universidad, entrenan menos, tienen menos resultados, entonces van dejando de lado, ¿no? Ahorita lo que nosotros hacemos como abordaje es educación, charlas, talleres para los de edad de proyección. Y cuando requieran tratamiento, también hay el abordaje que se les atiende, ¿no? Entonces, si hay una intervención en ese aspecto, eh, cuánto eco podamos tener con los padres, porque ocurre con los padres e incluso algunos entrenadores que quieren vivir su sueño deportivo en los hijos, Sí. ¿no? Y ahí viene la sobreexigencia, ¿no? Yo quise ser futbolista, entonces, como yo no lo logré, ahora quiero que mi hijo lo sea. Y lo otro que siempre es algo que educamos, sobre todo en la parte psicológica, es la definición de un deporte. Porque lo otro que ocurre es que, por ejemplo, ahora en vacaciones ponen al niño en 5 o 6 talleres y claro, eso, el cuerpo físico, un niño que 9 meses no hace actividad física porque está en el colegio, en 3 meses hace la actividad física, entonces sí resultan con lesiones, ¿no? A esto sumarle lo propio del crecimiento, sus hiperlaxitudes, sus temas posturales, ¿no? Más allá de una lesión traumatológica, ¿no? Que un esguince, que una fisurita, o sea, ya tienen un paquetito, ¿no? Un antecedente antes que el deporte no necesariamente cubre. Entonces es importante que definan qué deporte, ¿sí? Después de los 10 12 años ya deberían tener un deporte definido. No podemos seguir haciendo 5 disciplinas deportivas y pretender que en las 5 sean efectivos. Dos, el que puedan tener un calentamiento adecuado, que puedan tener también una recuperación adecuada, y eso tiene que ver no solo con la parte física, sino también la alimentación, las horas de sueño, el descanso, ¿no? Eh, Tres, que los padres puedan tener la cobertura de entender, ¿no? Si los chicos no les gusta un deporte, si quieren hacer otra elección o simplemente no están de manera recreativa, que va a ser mucho más útil para la vida del chico, ¿no? Y lo otro es tratar de conseguir un lugar donde el entrenador o quien se encargue de la preparación física sea alguien preparado, ¿no? En Perú tenemos Sí. mucho empírico. Entonces, el que fue atleta de pronto pone la academia y ya es el súper entrenador. Sí, puede haber sido muy medallista y todo, pero si no tiene la preparación física para hacer un planeamiento adecuado, no va a ser un entrenador de calidad. Entonces, eso también como cuidado para al momento de poner en alguna práctica de actividad física a las edades menores, ¿no? A las edades de proyección. Entrar sobre anécdotas,
¿Es algún caso que te haya tocado en relación a un niño, ¿no? O a un adolescente, algún tipo de lesión que pudo haberse evitado? Eh, una lesión de fibrocartílago en un niño que jugaba tenis a los 11 años. Tenía toda la sintomatología, una lesión de fibrocartílago en muñeca. Inicia el tratamiento y 2 días me lo tengo que llevar, no sé, al norte porque tiene una competencia. A los 2 días tengo que llevarlo porque tiene otra competencia, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que ser efectivo en el tiempo. Claro. La terapia física es buena, tengo cara de bruja, pero no hago magia. Entonces, en 2 días eso no se resuelve, más si es de fibrocartílago, ¿no? Entonces, pasa que termina rompiéndose, ¿no? Puede haber ahí una inflamación, puede haber algo, pero termina rompiéndose y esa lesión puede terminar en cirugía, ¿no? Claro. Entonces, eh, ha pasado, ha pasado. Ya a ese punto nuestra intervención es solamente observativa, ¿no? Porque siempre se le dice, se le sugiere, se le comenta, ¿no? Eh, lo enriquecedor de poder trabajar con un equipo multidisciplinario es que el equipo como tal hace el abordaje tanto como en el entrenador como con los padres de familia cuando son menores de edad, cuando son mayores de edad, con el atleta y el entrenador para explicarle pros y contras, ¿no? Como tú decías, juega, se lesiona y al día siguiente vuelve a jugar, ¿no? Nos ha tocado en competencias, sí, hacer un buen vendaje, poner mucho hielo, darle la medicina para quitarle el dolor para que el día siguiente compita, siempre y cuando eso no ponga en riesgo la vida del atleta. O sea, para nosotros sí es importante que si nosotros sabemos que se va a romper por volver a competir, se le deja fuera de competencia, ¿no? Entonces, eso también se ha hecho, ¿no? Se le deja fuera de competencia para evitar un daño mayor. Lo que queremos es evitar un daño mayor, ¿no? Pero no siempre se puede, no siempre se puede, ¿no? Claro, imagino. Ahora, el otro grupo etario que a mí me interesa mucho y me llama mucho la atención somos los maduritos, como los cuarentoncitos, como, como yo, ¿no? Esos que nos encontramos, porque me llamaba mucho la atención cuando nos reuníamos con los amigos del colegio, ¿no? Los reencuentros y las famosas pichangas y los campeonatos de exalumnos, ¿no? Que por año teníamos un lesionado, ¿no? Que a uno se le rompió el Aquiles, que al otro se le fractura la clavícula, que al otro se fracturó tibia y peroné. Entonces, hay cosas que hay que tener cuidado después de cierta edad. No necesariamente por el tema del contacto, sino por el tema de quizás de algunas rupturas, ¿no? Y por ejemplo, hacer un poco lo que tú mencionabas con los niños, ¿no? Lo que no hacen 9 meses de deporte, ¿no? Después los meten en enero, febrero y marzo a que hagan toda la actividad deportiva que puedan, ¿no? Obviamente eso trae algo en contra del propio niño porque su estructura no está preparada, ¿no? Porque sus huesos, sus músculos no están preparados. Y eso, sin hablar del sistema cardiorrespiratorio. Y ahora, cuando hablamos de personas ya un poco maduras, ¿no? 40 años, 50 años, que todavía se reúnen, pero tienen una vida muy sedentaria durante la semana y ya empiezan a explotar, por así decirlo, ¿no? Actividad física más intensa, bueno, depende cuánto corran, ¿no? Pero igualito, así corran muy lento, es muy intenso para el ritmo que ellos tienen, pues eso les puede generar algún tipo de mal, ¿no? Un tema cardiorrespiratorio puede estar relacionado, hay varios problemas en relación a ello, ¿no? No sé, ¿qué nos podrías decir de los maduritos que hacen deporte, ¿no? ¿Cómo podríamos prevenir algunas de estas lesiones, ¿no? Cuando hablamos definamos 2 puntos, ¿no? Deporte, que es de manera competitiva, y luego está la actividad física regular. Entonces, para la gente madurita,
¿sí? Lo que le convendría sería la actividad física regular, ¿sí? La parte competitiva viene de la mano, pero el inicio de romper el sedentarismo en una persona que trabaja en oficina o tiene un trabajo muy quieto, que pasa a los 40 o los 45, con una vida ocupada de lunes a viernes y solo tiene sábado y domingo para dedicarse a una actividad física, la primera sugerencia es no juegues un partido de fútbol de 90 minutos, no juegues un partido de tenis de 2 horas, eh, no hagas ciclismo de montaña, empieza por ciclismo de ruta. La progresión, cuando hablamos de actividad física, es una de las formas de disminuir el riesgo de lesión, ¿sí? Hay condiciones físicas porque tenemos menos colágeno, nuestro corazón está grasosito, tiene que bombear más, ¿sí? Hay condiciones físicas propias por la edad, por el desgaste de la edad, pero que con la actividad física progresiva y periódica se puede combatir y mejorar, ¿sí? Ya tenemos las condromalasias, tenemos las artrosis, ¿no? Y el criterio hace 20, 30 años era, si le duele algo, quédese adecuada, le va a permitir al señor de 45 jugar un partido de 90 minutos efectivos. Hasta puede hacer un gol, ¿no? Pero no es ese fin de semana del aniversario del colegio, es cuánto Claro, estuviste haciendo los meses previos a. Nosotros, hablando de la prescripción del ejercicio, el tiempo mínimo de adaptación del músculo al ejercicio, el tiempo mínimo es 3 semanas, 3 semanas a 4 semanas, un mes. Entonces, ese es el tiempo mínimo que debería alguien estar preparándose para hacer una actividad fuerte como un partido, ya sea claro. de deporte o ya sea una maratón, ya sea una carrera de ciclismo, ¿sí? El mínimo es un mes antes. Y hablando porque no tiene tiempo, porque trabaja mucho, porque viaja, ¿sí? Por la razón que fuera. Ese es el tiempo mínimo. Lo ideal sería 3 meses antes, ¿sí? Ahora, Entonces, uno es considerar la progresión de la carga de ejercicio. Un poco para cerrar, ¿no? La progresión de la carga, la cantidad de veces por semana, la periodicidad que podamos darle al ejercicio. Y tres, encontrar la actividad física que realmente se adapte a lo que nosotros queremos, ¿no? Si lo queremos de manera competitiva, estos torneos de reencuentros, torneos incluso del trabajo y esas cosas, siempre que haya un entrenamiento previo, porque ocurre que las lesiones pasan, incluso deberían considerar, ¿no? sí, Y pues su chequeo, eso chequeo es de corazón. importante, el corazón. Sí, porque usualmente sucede eso, ¿no? Se reúnen por campeonatos de exalumnos y se juegan 4 o 5 partidos el mismo día y terminan muertos después con las rodillas inflamadas, con alguna contractura muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Y más aún, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo también estudié en la sierra, ¿no? Y eso, que viene el campeonato de exalumnos y después de no hacer tanto tiempo es viajar hacia la sierra, ¿no? A jugar 2 minutos porque de ahí ya no se puede, ¿no? Entonces, en relación a eso es pesado y hay que tener siempre los cuidados respectivos. La idea es prevenir, ¿no? Y tenemos niños que se dedican al deporte, sea que seamos entrenadores, padres de familia, tíos, etcétera, pues también, ¿no? Tener mucho cuidado y brindarles los consejos respectivos. ¿Alguna anécdota que quisieras contarnos en relación a tu experiencia trabajando, ¿no? Con atletas de alto rendimiento, ¿no? Sea en relación a la parte emocional que muchas veces no las consideramos, ¿no? O sea, somos fisioterapeutas o por ahí los papás, ¿no? Que sobreexigen a sus hijos, ¿no? Que sí, que no llores porque se frustra, porque pierde, etcétera, etcétera, ¿no? Ya más allá del tema físico, sino de aspectos en relación a lo emocional, algo por ahí que te haya pasado con alguno de los chicos participantes. Eh, Me pasó con un atleta
de tiro deportivo en Tokio. Eh, Tiro es un deporte que se realiza de día, a pleno sol. Entonces, eh, entonces era mi segunda vez acompañando atletas de tiro, porque ya había ido a campeonatos aquí en Las Palmas, que es donde está el campo de tiro. Y en Tokio, como teníamos la restricción por pandemia y todo lo demás, me tocó acompañar a un tirador cada día, ¿no? Entonces, justo me toca con uno de ellos, no voy a decir el nombre, No, no, no. y él era bastante retraído, ¿no? Bien serio, muy amable. Dentro de la villa, en el edificio, cuando te cruzabas era gracioso, te conversaba y todo, ¿no? Pero cuando estaba en modo competencia, cambia, ¿no? Y tiro, por ser un deporte de precisión, es un deporte que exige mucha concentración, ¿no? Entonces, terminó de competir una primera ronda y tenía que alcanzarle una toalla mojada con hielo para que se la ponga en el cuello para que se pueda refrescar. Entonces, fui con mi cooler, me acuerdo que exprimí la toalla y me acerco y le digo, ¿quieres la toalla? Él voltea y me mira. Y, y vuelve a concentrarse, ¿no? Y yo seguía parada como, ¿quieres la toalla? ¿No? Yo estaba friéndome de calor, sudando con la toalla en la mano y decía, ¿la meto al cooler? ¿No la meto al cooler? O sea, ¿la va a querer? ¿No la va a usar? ¿No? Volví a preguntar, volvió a mirarme y no hablaba. Entonces yo, ¿y ahora? ¿No? Y me quedé ahí parada con mi toalla en la mano, unos 30 segundos, y viene su entrenador y me hace, ¿no? Por el hombro. Dice, Esther. Y yo, digo, ¿qué pasó, profe? Aléjate. Y yo, ¿qué? Aléjate. Y yo, ya, metí la toalla al cooler y me di media vuelta y le digo, ¿qué pasó? Le digo. Y me dice, le ha ido mal. Me dice, cuando le ha ido mal, él ni siquiera siente calor, me dijo, déjalo. Cuando él te necesite, te va a buscar. Aléjate. Y yo, ¿no? Salí buscando refugio en la sombra porque hace un calor de 35 grados, era media, entonces, ¿no? Media vuelta. Entró a su segunda ronda, le fue mejor y pasó al siguiente día para el siguiente día de competencia, porque son clasificatorios, ¿no? Van perdiendo, van saliendo, van perdiendo. Entonces, llegó a pasar al segundo día y ya en la noche, estando en la villa, ¿no? Pasar al segundo día y ya en la noche, estando en la villa, ¿no? En el comedor, se me acerca y me dice, Tercita, quería pedirte disculpas. Y yo, ay, no, pero, o sea, no, yo, a ver, pasó eso y yo no le di importancia, ¿no? Porque ya voy a estar molesta, ¿no? Y se me acercó y me pidió disculpas y me dijo, cuando yo fallo, me dice, yo tiendo a buscar culpables. Me dice, te miré 2 veces tratando de que entendieras que tenías que alejarte. Me dice, porque no quería hablar y ser malcriado, me dice, por eso solo te miraba. Y yo, entendido. Me dijo, cuando me vaya mal, no te acerques, Esther. Si yo necesito refrescarme, yo me voy a acercar a ti. No te acerques. Y yo, entendido, no me acerco, ¿no? Entonces, son cosas que pasan porque a él era la primera vez que yo lo acompañaba. Entonces, yo no lo conocía. Luego ya a él lo he vuelto a acompañar en otras competencias, lo acompañé en los Juegos Sudamericanos el 2022. Entonces ya, ¿me entiendes? O sea, le fue mal y yo seguía sentada. Yo miraba el campeonato, ¿no? Porque le fue mal, yo sabía que no debía acercarme. Entonces, ya esas cosas del día a día, pues, me van enseñando, ¿no? Y así con cada disciplina, porque cada atleta no es solamente alguien que compite, ¿no? Es alguien que tiene sueños, que tiene expectativas, que se ha esforzado durante 4 años, en el caso de una Olimpiada, se ha esforzado durante 4 años para lograr estar ahí. Más allá del resultado, si saca un podio, se ha esforzado para llegar a ese lugar, porque no todos llegan. Entonces, ya para ellos el haber llegado es una satisfacción, pero como diría, ¿no? Ya estás ahí, entonces lucha hasta el final, ¿no? O sea, no solo te conformes con llegar,
sea, para nosotros es wow, llegó, pero para ellos es no, ya llegué, entonces ahora quiero un resultado, ¿no? Entonces, ellos tienen mucha frustración. Me ha tocado tener que abrazar a alguien llorando porque sacó medalla de plata en lugar de medalla de oro, ¿no? Uno de los psicólogos dice, el que saca bronce gana, pero el que saca plata pierde, ¿no? Y uno dice, no, pero es una medalla de plata. No, pues, pero es plata porque perdió, porque si no, fuera dorada su medalla, ¿no? Entonces, por más que esté en el podio, no es satisfactorio porque sabes que pudiste haberte quedado con la dorada. Entonces, me ha tocado tener que abrazar gente para consolar, gritar cuando una medalla de bronce fue ganada y no se esperaba ese resultado, ¿no? Poder mirar la bandera cuando se iza y escuchas tu himno es satisfactorio, el poder ver a los chicos y poder estar con ellos en ese proceso, porque muchos de ellos vienen de entrenar en el extranjero, no están con sus familias, viven prácticamente solos, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan a una concentración y ven un buzo con su bandera, para ellos es familia, ¿no? Es familia, es tu mismo idioma, es tu misma jerga, tu misma forma de hablar, ¿no? Te sientes en casa. El pedacito de edificio que es Perú es tu casa, ¿no? Ese pedacito es tu país. Entonces, ellos se sienten acogidos, se sienten cobijados, ¿no? Y todo el mundo me molesta a mí porque soy mamá gallina, ¿no? Entonces, todos terminan refugiándose en que si le pongo un gancho, no le pongo un gancho, ¿no? A las niñas de gimnasia, en que tengo un chocolate para el fulano, una barrita para el mengano, ¿no? Y ya uno va conociendo a los chicos y le pasa a todos, ¿no? A todos los colegas terminamos siendo familia y parte de ellos porque compartimos 24/7 con ellos, ¿no? Es, Entonces, es importante para nosotros ser empáticos con ellos. a ver, hay una pregunta que colocan, quizás no es tan específica, pero dice, ¿cuáles son los casos más difíciles que afrontan en su disciplina, o sea, en la disciplina que trabajas o con las disciplinas que tú sigues y cómo, ¿no? Y cómo las afrontan? La situación más difícil es tener que decirle no compites porque tu lesión no te lo va a permitir. Y eso puede ocurrir incluso 1 o 2 semanas antes de un viaje. Ya. Porque yo como profesional sé que un desgarro de segundo o tercer grado de un ligamento o de un músculo no te va a permitir llegar a una competencia en 2 semanas. Entonces, tener que decirle no viajas, no vas a competir. Yo sé que vienes preparándote 6 años, yo sé que vienes preparándote un año, yo sé que te costó clasificar estos juegos, pero te rompiste ahorita, ya sea por una mala planificación, ya sea porque calentaste mal, por lo que fuera, ¿no? La razón que fue que te lesionaste, pero no vas a viajar. Esa siempre es la situación más álgida, siempre. Y eso que nosotros no hacemos el abordaje psicológico, Claro. pero, a ver, tengo cara de bruja, pero magia, entonces conozco las limitaciones en cuanto a respetar los tiempos de cicatrización del tejido, la parte fisiológica que yo sé que no le va a permitir llegar, Claro, ¿no? precisamente ese es un Entonces, tema, tener que abordar eso y perdón, es un tema muy, muy importante porque muchos chicos, por ejemplo en la universidad, no le dan la importancia necesaria a la fisiología y es lo más básico que tenemos que aprender, ¿no? Para poder recuperar, sea la especialización que tengamos después, ¿no? Por ejemplo, en deportes, cardiorrespiratorio, en niños, neurológicos, etcétera, es muy importante poder tener eso, ¿no? Y de ahí, ¿cómo manejan ese tema? O sea, ¿lo mandan con psicólogos? como te comentaba, nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario, psicólogo, nutricionista, médico y fisioterapeuta. Las 4 áreas hacemos el abordaje en una situación como esta, ¿no? Entonces, ante una lesión, eh, yo le explico, mira, el médico le dice, no vas, estás fuera. Yo le digo, mira, tenemos este tiempo, esto es lo que vamos a trabajar, este es el plan.
Ahí ya entra la parte de, usamos agentes físicos, sí, usamos el no pararlo, nunca los paramos, nunca les decimos no te muevas. ¿Sí? Si es una lesión de miembro inferior, está trabajando tren superior, está trabajando core, siempre se está moviendo, incluso algunos deportistas hacen el gesto sentados cuando se trata de miembro inferior, están con la raqueta, están con la espada, están visualizando. El nutricionista controla que no suban de peso, porque al dejar de hacer actividad física al ritmo al que hacen, lo primero que ganan es grasa y pierden músculo. Entonces la intervención del nutricionista es clave para mantener el peso, mantener masa muscular. Y el psicólogo, que es el que se lleva, digo yo, en este momento la peor parte, porque él tiene que trabajar con la frustración. Sí, bueno. Entonces, hacemos el abordaje integral, ¿no? Y esto no, yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar con un bonito equipo multidisciplinario. Entonces nosotros nos reunimos y ponemos sobre la mesa al fulano, al sultano, al mengano de tal deporte y mira, este reacciona bien así, este reacciona bien así, ¿no? Y me ha tocado trabajar con psicólogos a los que yo le he dicho, mira, le sale, no sé, pues, ¿no? Un ligamento cruzado anterior. Mira, ya llegué a 90, pero tengo 3 semanas. No puedo exceder una semana más, no puedo doblar más de 90, porque voy a desplazar el tornillo, porque tengo que esperar que termine de consolidar, de aferrarse bien el tornillo a la tibia. ¿Puedo yo poner en riesgo la cirugía si yo me excedo a este rango de movimiento? Entonces yo le digo, él se siente tan bien que el atleta mismo se dispara y hace las cosas. Entonces, al psicólogo le digo, tienes que trabajar el control, ¿no? Que él entienda que tiene que respetar los tiempos, ¿no? Entonces, es un feedback constante con los 4 profesionales y nosotros el abordaje con los chicos, ¿no? Siempre nos dicen que los fisioterapeutas terminan. Bueno, otra vez hemos tenido problemas con la conexión. Por favor, les pedimos que tengan un momento de paciencia. Vamos a retomar para que nos siga explicando el proceso, ¿no? Que es básicamente importante de la rehabilitación de los deportistas, ¿no? Un proceso que tenemos que respetar, ¿no? Eh, que tenemos que respetar con ellos, ¿no? Bien, bueno, parece que vamos a demorar un poco más en la reconexión. Mientras tanto, recordemos, seamos entrenadores, seamos eh, familiares y demás, es importante que podamos unirnos, ¿no? Unirnos y dar el consejo respectivo a los chicos, ¿no? Para que eviten tener este tipo de problemas. Un minutito, por favor, ¿no? Para que evitar de que caigan en lesiones que van a perjudicar tanto su rendimiento, ¿no? Como la competitividad, ¿no? A corto y mediano plazo. A ver, un ratito mientras se va generando el link de acceso, ¿no? Entonces, muy interesante hasta ahorita este tema. Ya, bueno, hay una última pregunta que nos han hecho llegar. Esperamos la conexión para que nos puedan dar respuesta a esto y de ahí pasaremos a agradecer a Esther, ¿no? por habernos brindado su tiempo, ¿no? En compartirlo, ¿no? En compartir y en darnos sus experiencias. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Mm, a ver, ahí está. Espérenme unos minutos y ahorita nos conectamos.
Por favor, tengan paciencia, solo son unos minutos. Y ya está. Se está reconectando. Unos pequeños problemas técnicos. Siempre sucede. Buenas noches. ¿Qué tan frecuente es una pubalgia mixta en un triatleta? Ok, uy, tenemos otra pregunta más. A ver, vamos a ver si se conectó. Ahí está. Ok. A ver, vamos a ver si reconoce. Ok. Muy bien, ya estamos conectados. ¿Sí? Entonces queda pendiente la respuesta sobre la anterior. Hay dos. Sí, hay dos preguntas, ¿no? Sí, hay dos preguntas, ¿no? Veamos si ya está conectada. Acá estoy. Ya está. Ok. Espera, entonces vamos a continuar. Muy bien. Hay dos preguntas. Ya. No sé si No continúas sé, con lo que no estabas. sé en qué punto. Ese es el tema que yo tampoco Ujú. recuerdo en qué está. El estrés de retomar Con la respecto conexión. a cuál es la situación más difícil dentro de, o sea, una problemática difícil es eso, ¿no? Cuando quedan fuera de competencia y cómo hacer el abordaje, ¿no? Ok, Entonces, un poco para cerrar el tema, el abordaje es en equipo. multi e interdisciplinario, ¿no? Las cuatro áreas actuamos Ok, en función de la misma persona nos hace una siguiente pregunta. Dice, ¿cómo personalizas los tratamientos para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente o de cada deportista, ¿no? eh, ¿qué cosas consideramos? Es el tipo de lesión, ligamentaria, muscular, ósea, porque tratamos lesiones del sistema musculoesquelético. Uno. Dos, el tiempo de evolución que tiene. En la mayoría de casos, el 90% son agudas, pero este 10 o 15% son patologías crónicas porque los chicos toleran mucho el dolor, entonces van después de un mes y medio con dolor, recién acuden. Entonces, considero el tipo de lesión, el tipo de tejido, porque dependiendo del tipo de tejido voy a tener un tiempo de recuperación mayor o menor. Dos, el tiempo de evolución de la lesión, cuándo inició y cómo está ahora. Tres, y es el más importante, es la disciplina deportiva que hace, porque la parte básica de cómo trato un ligamento, cómo trato un tendón y cómo trato un músculo o un hueso es el mismo. ¿Sí? Fisiológicamente funciona lo mismo en alguien con actividad física versus en alguien que no hace actividad física. ¿Sí? La fisiología es la misma. ¿Cuál es la variable con los deportistas? Es que yo no lo puedo dejar quieto. Claro. Entonces, la individualización viene de cuál es el deporte que practica y el tiempo que tengo para la recuperación, ¿no? Respetando siempre el proceso fisiológico de cada lesión. Entonces, si es un no de natación, voy a siempre los ejercicios enfocarlos y ahí es donde viene la parte de hacerlo individual, de hacerlo específico. ¿Sí? Los ejercicios van a ir enfocados, ¿sí? Los ejercicios van a ir enfocados a su gesto deportivo. Si es uno de natación, si es uno de un deporte con raqueta, ¿no? Un levantador de pesas tienes que hipertrofiar, tienes que hacer más fuerza. No importa si el rango de movimiento no es tan específico, eso lo vas trabajando en el camino, ¿no? Necesitas básicamente mucha masa muscular, pero deportes de combate como el taekwondo, como el karate, necesitas mucha flexibilidad, además de velocidad, entonces trabajas más la explosividad. Entonces depende de la disciplina deportiva, es donde tú puedes hacer un poco la especificidad del tratamiento. Ok, creo que nos quedó bastante claro. Y Mer nos hace otra pregunta y dice, buenas noches, ¿qué tan frecuente es una pubalgia mixta en triatletas?
Las pubalgias son muy comunes en deportes donde hay mucho impacto, mucho salto, mucha pliometría. Entonces, el clásico de clásicos en pubalgia, mucha pliometría, eh, tienen pubalgia. Generalmente, generalmente, porque siempre diagnostican la pubalgia hacia aductores y no ven la parte de los abdominales inferiores. Y en realidad la mayoría de pubalgias terminan siendo mixtas, no son solo de aductores. Entonces la evaluación es importante para que tú puedas saber que tienes que trabajar todos los componentes musculares, no solo aductores, ¿no? Se tiende a trabajar solo aductores en una pubalgia, pero no, la mayoría son mixtas. Ok, bueno, esas fueron todas las preguntas. Más bien quiero agradecerte por toda la información que nos has brindado. Ha sido un tema para ser nuestra primera vez con este tema de anécdotas fisioterapéuticas, ¿no? Para dar a conocer un poco sobre nuestra carrera y todas las cosas que podemos desarrollar, ¿no? Queríamos empezar hablando de deportes, ya me había acercado contigo para poder coordinar un poco este tema, esta conversación, y de verdad ha sido muy enriquecedora tu participación en relación a esto. Te agradezco mucho y esperamos volver a hablar porque un tema Qué interesante bueno. es las neurociencias, ¿no? Cómo actúan las neurociencias en el deporte, ¿no? A mí me apasionan las neurociencias, hemos coincidido en esa parte, ¿no? Yo veo niños y cómo actúa la neurociencia en el tema de la coordinación y la organización de movimientos, planificación, y tú lo ves ya desde la alta competencia, ¿no? Y por ahí quizás podamos tener una nueva reunión para poder hablar en base a ello. Te agradecemos mucho, Estarcita, y bueno. Claro, claro. El control Muy motor bien, es un parte placer de... poder conversar y dar a conocer un, sí, dar un poco a conocer el área a veces desconocida que es la fisioterapia del deporte en nuestro país y el desarrollo que estamos teniendo como profesionales de esta área, ¿no? Gracias por la invitación, Juanito. Ok, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y esperamos verlos la otra semana, quizás con nuevas anécdotas fisioterapéuticas. Cuídense mucho.